Buenas tardes. En este video hablaremos de la distribución de Poisson. Se hará primero una introducción breve y se contextualizará en un ejemplo para poder exponer los fundamentos mediante una simulación computacional. La distribución de Poisson, en primer lugar, lleva el nombre de Simeon Poisson, quien la propuso por primera vez en un libro publicado en 1837. Modela una variable aleatoria discreta, es decir, que solo puede tomar valores enteros contables. En el contexto de Poisson, esta variable representa la cantidad de veces que ocurre un evento. Es útil para modelar el número de veces que ocurre un evento raro en un intervalo continuo dado de tiempo, espacio, longitud o volumen. Por ejemplo, el número de accidentes de tráfico en un tramo específico de la carretera durante un mes o la cantidad de llamadas de emergencia recibidas por un centro de atención en un lapso de 15 minutos. Digamos que se tiene ese intervalo en cuestión y se va a dividir en pedacitos muy pequeños llamados subintervalos. La distribución de Poisson asume que en cada uno de estos pedacitos la probabilidad de que ocurra el evento es constante y muy pequeña, es casi imposible que ocurra más de un evento en un solo pedacito y la ocurrencia de un evento en un pedacito no va a afectar la probabilidad de que ocurra otro. Para continuar vamos a explicar cómo funciona la distribución de Poisson por medio de un ejemplo aplicado. Decidimos que tal ejemplo fuera algo cotidiano y que todos nosotros viéramos diariamente. Por esta razón elegimos el flujo de buses en Transmilenio. Ahora imaginemos que estamos en una estación de Transmilenio entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana, es decir, durante hora pico. Durante este intervalo de 2 horas en promedio pasan 7 buses por esa estación. Las preguntas que nosotros planteamos con base en esta situación fueron dos. La primera, ¿cuál es la probabilidad de que pasen menos de 3 buses? Y la segunda, ¿cuál es la probabilidad de que pasen exactamente 3 buses? Para esto vamos a definir ahora la variable aleatoria. La variable aleatoria X es el número de buses que pasan en esa estación por 2 horas, es decir, en un intervalo de 2 horas. Y como la distribución de Poisson es una distribución discreta, pues de este modo sabremos que las respuestas o los resultados que vamos a obtener van a ser valores discretos como 0, 1, 2 y 3. Y de este modo nuestros parámetros del modelo van a ser simplemente lambda. Y en nuestro ejemplo quiere decir que en promedio en el periodo de hora pico de 6 a 8 pasan 7 buses por la estación. Y también esto para nuestro caso significa que nuestra varianza es nuestra misma lambda. Ahora, si nos preguntamos por qué usar Poisson o por qué es el modelo apropiado, decidimos usar este o es importante este porque cumple las siguientes condiciones. La primera, el número promedio de buses por intervalo es constante y uniforme durante la hora pico. Segundo, no es posible que 2 buses lleguen exactamente al mismo segundo, ya que en intervalos muy pequeños es casi seguro que pase máximo un bus. Y por último, la llegada de un bus es independientemente de la de los demás. Por ende, no va a influir en la ocurrencia de un intervalo. Por estas 3 condiciones es apropiado usar este modelo en el ejemplo que planteamos. Condiciones que se ven en el proceso de Poisson según el libro de Liliana Blanco. Pasamos ahora con el apartado de las gráficas, iniciando con la función de distribución de Poisson. Como vemos, la característica especial que tiene esta función de distribución es que si nos vamos a elegir las abscisas del número 10 al número 20, las probabilidades que se acumulan son bastante pocas, que es algo que vamos a explicar en la función de masa de probabilidad. En la función de masa de probabilidad vemos el comportamiento de esta distribución de Poisson, en donde si vemos las probabilidades se acumulan hasta llegar al parámetro, que en este caso es igual a 7, donde la probabilidad es más alta y de nuevo comienza a disminuir, por eso las pocas probabilidades que se acumulaban en la función de distribución. Ahora en la formulación matemática en la formulación matemática de estas dos funciones y de las respuestas del ejemplo que se había planteado. Iniciamos con la pregunta que decía que cuál era la probabilidad de que 3 buses exactamente pasaran por la estación en el intervalo de 2 horas. Como vemos, seguimos la fórmula. Esta es la fórmula de la distribución de Poisson, donde lambda es el parámetro y x son los valores que puede tomar la variable.
Para calcular la probabilidad de que x sea igual a 3, simplemente reemplazamos los valores en la fórmula y obtenemos que el valor probabilístico es de 0.05. De esta manera también es como construimos la función de masa de probabilidad, calculando las probabilidades exactas dentro de cada valor que puede adoptar la variable x. Ahora, la resolución de la segunda pregunta, que decía que cuál era la probabilidad de que el número de buses fuera menor a 3. Para esto calculamos la probabilidad exacta de los valores menores a 3, que es 0, 1 y 2, utilizando la fórmula como vemos en estos apartados, y luego sumamos esas probabilidades para obtener un resultado de 0.03, es decir, la probabilidad de que pasen menos de 3 buses es de 0.03, que de igual manera es este proceso de sumar probabilidades fue el que utilizamos para la construcción de la función de distribución, como vemos en esta diapositiva. Tomamos los valores 0, 1, 2 y 3 de la variable aleatoria, calculamos sus probabilidades y luego las acumulamos como se haría en la función de distribución. Que tenemos los valores acumulados son estas probabilidades que tenemos en la parte de la derecha, obviando evidentemente que los valores menores a 0 tienen probabilidad 0. Por último, hablando de la varianza y del valor esperado dentro de la distribución de Poisson, tenemos que el parámetro, que es igual a lambda, en este caso 7, es igual al valor esperado y también es igual a la varianza, que es una característica especial de esta distribución. Por lo que para aumentar la varianza se aumenta de igual manera el valor esperado y de forma inversa también. Para desarrollar nuestro ejemplo en Python, primero descargamos las librerías. Sabemos que se tiene una frecuencia de ocurrencia media lambda igual a 7. Con este gráfico podemos responder a la pregunta cuál es la probabilidad de que el número de buses que pasen sea menor a 3. Como esta es una variable discreta, serían todos los px menores o iguales a 2. Aquí, como podemos observar, la respuesta sería 0.03 más o menos. En esta siguiente gráfica comparamos diferentes lambdas. Podemos observar que a un lambda mayor la posibilidad acumulada de px menor o igual a 2 es cada vez menor. Aquí lo podemos observar. Y en el caso de que nosotros queramos responder la pregunta de la probabilidad de que pasen 3 buses exactamente, nos vamos al siguiente gráfico de densidad de probabilidad, donde podemos observar que con un lambda igual a 7, la probabilidad es de 0.05 aproximadamente. Bueno, siguiendo con el ejemplo sobre los buses de Transmilenio, durante las horas pico asumimos un promedio de 7 buses por hora. Construimos este gráfico que corresponde a la simulación para observar un número k de buses en este intervalo. Para esto se generan 1000 simulaciones de una hora pico y estos datos los organizamos en un histograma donde cada barra representa cuántas veces observamos cada número de buses. Por otro lado, construimos la distribución teórica usando la fórmula de Poisson que modela las llegadas de buses con lambda igual a 7. Esta fórmula genera la curva roja que indica la distribución esperada. Comparamos el histograma con esta curva para ver si nuestra simulación refleja el modelo teórico y confirmamos que la simulación es consistente al ver que las barras y la curva, especialmente en el promedio, coinciden. Pueden haber variaciones, pero esto surge por la aleatoriedad de los 1000 datos, mientras que la curva representa un patrón de distribución Poisson ideal. Este modelo nos permitirá entonces observar el flujo de buses. Después de analizar y haber puesto en práctica el modelo de Poisson, se llegó a las siguientes conclusiones. Que sus fortalezas son la independencia de los eventos, es decir, un evento no depende del otro, permite modelar eventos raros en intervalos definidos, como se colocó en el ejemplo de los buses de Transmilenio, fue fácil de simular mediante herramientas como Python, y cuarto, solamente depende de lambda, que ya se definió anteriormente. Las debilidades son que no es aplicable si los eventos son dependientes entre ellos, asume que la media es igual a la varianza, lo cual puede traer problemas al momento de hacer el análisis de los datos, y que no es útil con eventos que cambien su frecuencia. Es decir, con el ejemplo que colocamos de los buses de Transmilenio, no sería posible hacer el análisis entre horas pico y horas valle, ya que pues la frecuencia de los buses cambia. Y por último, la pregunta que les queremos plantear es, ¿las debilidades del modelo lo limitan o lo fortalecen al ser aplicado con el criterio que merecen estas limitaciones?